Me acompaña y se lo agradezco muchísimo la abogada especialista en inmigración Laura Jiménez, porque un fallo de una agencia de apelaciones del sistema de inmigración da por tierra, por lo menos por el momento, con las esperanzas de una cantidad enorme de migrantes y también de sus familiares. Laura, bienvenida. Hola, buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué ocurrió y qué significa? Lo que ocurrió hoy fue que la Barra de Apelaciones de Inmigración tomó una decisión en un caso en específico que involucra a un cubano que entró de manera ilegal a Estados Unidos y que recibió liberación bajo palabra con la famosa forma 220A. La Barra de Apelaciones en su decisión ha determinado que esta liberación con esta 220A no constituye un parol y ha regresado el caso al juez, ha eliminado la orden del juez aprobando esta residencia en estas circunstancias y bueno, este caso va a tener que ser procesado nuevamente en la Corte de Inmigración. En la práctica, para gente que tiene ese famoso formulario, bueno, famoso ahora, 220A, ¿qué representa en lo inmediato? Yo pienso que lo inmediato lo que representa es una llamada de atención, Pedro, de que todavía la guerra no ha terminado. Hemos perdido una parte de la batalla en el sentido de que la Barra de Apelaciones de Inmigración en un caso ha bajado una decisión muy corta, es una decisión de 4 páginas, que no contiene un razonamiento detallado de cómo la Barra logra llegar a esta conclusión de esta interpretación legal, donde bien sabemos que llevamos poco más de 3 años debatiendo y litigando este asunto y donde hay opiniones encontradas tanto de jueces como de oficiales de inmigración como de abogados. Lo que va a suceder ahora, Pedro, es que las personas que están en esta situación, y cuando digo las personas me refiero a los cubanos que están en estas circunstancias, asegúrense de tener un asilo presentado. Si están en UCI o si están en la corte, usted debe tener un asilo presentado. Si no tiene un abogado, busque un abogado. ¿Qué va a pasar? No sabemos aún qué va a pasar. Esto va a continuar, vamos a continuar litigando. Existe la gran posibilidad de que este litigio ahora se eleve a lo que es la Corte Federal y también puede que comiencen a aparecer o comencemos a preparar algunos abogados, pues que son los casos de demandas colectivas en contra del gobierno para lograr lo que es una clarificación de la interpretación de la ley. Pedro. Por lo pronto, por ahora, se mencionan fechas y hay algún estimado de la cantidad de gente. Inicialmente me hablaron de mínimo más de 100.000 personas. ¿Qué nos puedes decir? Yo pienso que sí, que es un gran número de cubanos, porque vamos a pensar que la gran mayoría de los cubanos que entraron de manera ilegal en el periodo del 2018 al 2022, a agosto del 2022, pues van a estar en esta situación en el sentido de que, bueno, quizás puedan ser 200.000, 400.000. Yo diría que son bastantes, Pedro, aunque no tenemos un número exacto. Yo sí pienso que son bastantes los cubanos que están en esta situación. Y también aprovecho este momento para decirle a aquellos cubanos que no han tomado su caso de asilo en serio, pues que ahora es el momento de hacerlo, sin que cunda el pánico y sin que piensen, de nuevo repito, que la guerra se perdió. No se ha perdido la guerra. Vamos a continuar litigando, vamos a continuar presentando argumentos en cortes para tratar de llegar a donde queremos, y es a un esclarecimiento de la ley y donde, bueno, logremos lo que esperamos, que esta 220A se convierta en la interpretación de que debe ser un parol y no una 220A. Lo que sucede también, Pedro, es que la Barra de Apelaciones, en su decisión de 4 páginas muy corta, ha dejado claro en su decisión, independientemente de que ratifico, no es lo que nosotros pensamos que es lo correcto, que simplemente el gobierno, y en este caso lo que es CBP o ICE,
tiene la autoridad de decidir cómo va a liberar a una persona, ya sea un aplicante para admisión, o sea, un extranjero llegando a Estados Unidos, o un aplicante para admisión que ya esté presente en Estados Unidos. Con más razón, Pedro, y perdón que recalque tanto lo mismo, es el momento de ahora de estas personas que van a estar enfrentando aún más tiempo de litigio legal y que quizás enfrenten también, entonces, en muchos casos, una fecha cercana de juicio de asilo, buscan la orientación de un abogado. Los notarios no son abogados, los notarios no pueden representarlo en la corte, los paralegales tampoco tienen el conocimiento legal para preparar y defender un caso de asilo, mucho menos para dar consejos legales. Y es el momento ahora de tomar las riendas de su caso. Un detalle, ya que mencionas esto con tanto énfasis, ¿es inapropiado para un cliente potencial decirle a la persona que se presenta como abogado, pedirle que le muestre su título? Yo pienso que no. Independientemente de que, bueno, siempre debe haber una especie de confianza, pero también existe una razón quizás para pedir esto, y pienso que es por la razón de tu pregunta, porque hay muchas personas allá afuera ostentándose erróneamente como abogados y no lo son. Están engañando a los inmigrantes y se aprovechan de esto, Pedro, porque son personas que acaban de entrar, que no conocen cómo funciona el sistema legal en Estados Unidos, que para Latinoamérica o para muchos países de Latinoamérica un notario es un abogado y en cambio aquí un notario no es un abogado. El sello de notario se consigue en un curso muy rápido, creo que menos de 4 horas en internet. Eso sí, es una pregunta válida, yo creo. ¿Solo afecta a cubanos? En este caso solo afecta a cubanos, sí y no, ¿ok? La mayor cantidad de personas afectadas son los cubanos, porque son los que tienen el beneficio inmediato de que si se liberan con un parol, pues van a poder al año y un día de presencia física en Estados Unidos aplicar la ley de ajuste cubano. Pero eso también puede impactar a personas de otras nacionalidades, como es el caso, por ejemplo, no sé, un nicaragüense, un colombiano. Si entra por la frontera y a esa persona no le otorgan un parol, ¿okay? Y vamos a suponer que esa persona tiene un hijo en Estados Unidos que es ciudadano americano, o tiene una esposa o un esposo que son ciudadanos americanos. Si esa persona lo liberan como una 220A dentro de Estados Unidos, no va a poder, a través de esa petición de ese familiar inmediato, obtener su residencia permanente dentro de Estados Unidos. Ahora, si lo liberan con un parol, entonces esa persona puede aplicar a través de una petición familiar y una petición de ajuste de estatus a su residencia permanente dentro de territorio americano. Como soy un poco duro de entendedera, como dicen, existe algo que, esa es la palabra que se utiliza en inglés, ¿no? Parole, y existe este 220A, son dos cosas diferentes. Correcto. La 220A es una especie de parol condicional que no está reconocido bajo la ley como un parol que califica a la persona para hacer un cambio de estatus dentro de Estados Unidos, porque no está reconocido como una especie de entrada legal, ¿ok? La 220A, por esta razón, no puede ser utilizada para regularizar el estatus de una persona bajo un ajuste o una petición de residencia dentro de territorio americano. Sin embargo, un parol bajo la categoría 212 de 5A, que es el famoso parol humanitario, pues sí va a ser elegible a cualquier persona que entre en Estados Unidos y que sea liberado con este parol, ya sea en el aeropuerto, ya sea en un punto fronterizo, a ajustar su estatus a una residencia permanente, si califica. Y cuando digo si califica es porque, aparte de los cubanos que tienen la ley de ajuste cubano, pues está este grupo de personas que pueden tener un familiar directo en Estados Unidos, que pueda hacer una petición y que pueda, a través de esa petición, obtener su residencia permanente aquí. Una más, y por supuesto tengo claro que no... Adelante, todas las que quieras. Muchas gracias. Tengo claro que no eres la autoridad federal para tal vez responder lo que planteo, pero parece como mínimo muy difícil que
surja un aumento ahora de que de repente empiecen a detener gente que tiene estos documentos aquí con la idea de enviarlos de vuelta al lugar? No. Okay. No. Yo pienso que todo el mundo debe estar muy tranquilo y debe tener muy claro que lo que ha sucedido ahora es únicamente una decisión, pero es una decisión final sobre una interpretación de la ley, una ley que afecta a las personas que pueden o no obtener un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos. Ahora, lo que sí es cierto es que, bueno, las personas tienen que seguir procesando sus casos, tienen que seguir al tanto de lo que está sucediendo y si tienen abogados, pues ponerse en contacto con sus abogados para ver cuál es el próximo paso. Y Pedro, seguir la batalla. Yo pienso que no hemos perdido aún, que tenemos que continuar luchando. Laura, muchísimas gracias. Un gusto que me acompañes aquí en el programa y saludos a ese formidable equipo del que eres parte en el bufete. Por supuesto que sí, un placer. Muchas gracias, Laura Jiménez. Gracias, saludos a todos. Claro que sí. Abogada especialista en temas de migración, conversando aquí con nosotros sobre lo que ha ocurrido esta tarde con esta decisión de una agencia de apelaciones del sistema migratorio. Vamos a un paréntesis. Al volver, un terremoto sacudió partes de Marruecos. Se sintió tan lejos como en España, pero en Marruecos es donde se ha generado el horror que por el momento ha provocado largamente más de 2000 muertes.